Aleluya. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Él es grande, hermano, Él es grande. Él es maravilloso. Oh, hermano, Él es digno de que nosotros le adoremos. Él es digno de toda la gloria. Él es dueño de la gloria, hermano. Ni siquiera es que sea digno, es que Él es el dueño. Él es dueño de la honra, de la gloria, de la alabanza. Qué bueno que en esta noche usted y yo podamos darle a Él lo mejor. Qué bueno que en esta noche hayas traído tu mejor alabanza, si puede dársela mejor. Oh, hermano, si puede aplaudirle mejor un momento. No solo aplaudirle, alabarle, decirle lo bueno que es Él. Alguien que tenga palabras para Dios en esta noche, que pueda decirle que Él es bueno. Alguien que pueda decirle que Él es bueno. Oh, hermano, qué bueno podérselo decir a Él en esta noche. Él es bueno, aleluya. Él es bueno. Amén. Para siempre es su misericordia. Día tras día vemos la fidelidad de Dios, vemos la bondad de Dios. Día tras día nosotros podemos contemplar la grandeza del amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos que están aquí, a quienes a través de Facebook o YouTube nos siguen. Qué bueno poderlos saludar en el nombre de Jesús. Decirles, es una bendición poder estar esta noche aquí en la presencia de Dios para alabarle, para glorificarle, para decirle que Él es bueno. Amén. Recuerde que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Amén. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Alguien puede decir, yo no le quiero cantar hoy. Eso no le quita a Dios absolutamente nada. Él no depende de nosotros, nosotros sí dependemos de Él. Acompáñeme a leer, tenga la bondad, el libro de Cantares, capítulo 3. Cantares capítulo 3, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma?
Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Todos verso 11. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Oh hermano, qué bueno que nosotros podamos anhelar encontrarnos con Dios, con su presencia, con el amado. Amén. Qué bueno que así como las doncellas salían a mirar al rey y la hermosura de su vestimenta, su atuendo y toda la gloria que había detrás de él, qué bueno que nosotros en esta noche y cada vez que vengamos a este lugar podamos correr a querer encontrarnos con la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Hermano, todo el que quiera sentir a Dios puede hacerlo. Todo el que quiera llevarse una experiencia con Dios esta noche puede hacerlo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer de estos minutos un momento especial en la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que podemos entrar en la presencia de Dios? Aproveche, hermano, que el velo del templo se rasgó y eso nos abrió entrada para que usted y yo podamos adorar a Dios. Digámosle a Dios que nos bendiga en esta noche, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Padre. Te exaltamos, te damos la gloria. Para ti es todo el honor que te trae tu iglesia. Para ti son los aplausos, la alabanza, las palabras, las expresiones. Para ti, Señor, es el reconocimiento en esta noche. Yo te ruego, Señor, que esta noche cada uno de nosotros pueda darte la mejor alabanza, Jesús, porque solo tú eres digno de ella, mi Dios. Solo tú eres digno de ella, Jesús. Oh hermano, désela en esta noche, désela. Dígale que Él es impactante, aleluya. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. Tú eres maravilloso, Dios. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el sordo, el ciego vio. El impacto en el y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua, el vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. El impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Dígaselo. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él lo
Oh hermano, entre en la presencia de Dios. Siéntalo en esta noche. El impacto de la voz de Dios son los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su Hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el hombre y no se murió. El impacto en Lázaro y revivió. El impacto cuando el peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante. Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder como Él no lo hay. Y jamás lo habrá. Impactante. Lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios sobre ti. Oh, oh, recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios sobre ti. Su gloria es impactante. Su gloria es impactante. Su gloria es impactante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder como Él no lo hay. Y jamás lo habrá. Impactante. Lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios sobre ti. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios. Recibe el impacto de Dios sobre aquí. Hoy aquí. Gracias Dios. Aleluya. Abra su corazón a Dios, hermano. Abra su corazón para Él en esta noche. Hoy puedo cantar con libertad. Sí, Señor. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado.
Oh, todo el que es libre en esta noche, hermano, alábelo. Todo el que haya experimentado esa libertad en esta noche, qué bueno que le diga algo a Dios. Qué bueno que le diga algo a Dios en esta noche. Oh Señor, tú nos has hecho libres. Tú cambiaste nuestro lamento, Señor. Tú llenaste nuestro corazón. Tú cambiaste nuestra tristeza. Oh Dios, en ti la vida tiene sentido. En ti la vida tiene sentido, Señor. Oh, qué bueno es alabarte, qué bueno es alabarte. Qué bueno es alabarte, Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Oh, gracias, Señor, te alabamos. Hay libertad, Señor, hay libertad. Hay libertad en esta noche, hermano, hay libertad. Hay libertad de sentir la presencia de Dios.
Hay libertad de gozarnos en su Espíritu Santo. Hay libertad de hablar en nuevas lenguas. Aleluya. 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 ¿Cómo no aplaudirle? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no sentir su presencia? Voy a confiar de mi Dios. Aleluya. Mi amigo, mi consejero y mi paz. Y mi saco estás de mami. Y con nunca él abandonami. Mi pulso cegar del amor de mi Dios. Mis fuerzas solo kutabria tumainta. Mes cosco esena kutabria etera noche. Mes cosco e florna kuta florecer. Nunca lo vitamizo. Esta piel. Esta piel. Mi Dios está fiel. Esta piel. Mi Dios está fiel. Aleluya. Y no te cambio nada de su amor. Mi Dios está fiel. Mi corazón porta tranquilo. Mi Dios está fiel. Y no me sigue proclamar. Aleluya. En mi alma, Señor nos Dios. Dios está fiel. Aunque por mamá y botada abandonado, a mi estilo tomaba de mi brazo. Contra mi frente, wow, nunca lo vitamizo. Está fiel, por Dios está fiel, por Dios está fiel, y no te cambio nada de su amor. Por Dios está fiel, por corazón porta tranquilo. Por Dios está fiel, y lo sigue proclamar. Amén, amén, amén. Elbo alma, Señor, por Dios está fiel. Oh, Dios aleluya. está fiel, y no te cambio nada de su amor. Dios está fiel, nos corazón porta tranquilo. Dios está fiel, y nos lo sigue proclamar. Cuéntenos alma, Señor, nos Dios está fiel. Cuéntenos alma, Señor, nos Dios está fiel. Cuéntenos alma, Señor, mi Dios está Aleluya. Aleluya. Está fiel. Señor nos dio, está fiel. Amén. Señor nos dio, está fiel. Y Romanan, Señor nos dio, está fiel. Amén. Cogenternos alma.
nos Mester Visa sei. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos, hermanos, amigos, visitas que están aquí con nosotros. Es una bendición grande poder estar aquí todos para adorar a Dios. Amén. Los jóvenes que nos visitan también bienvenidos en el nombre de Jesús. Y qué bueno poderle decir a todos los jóvenes que están aquí, el mejor tiempo es el tiempo que se camina de la mano de Dios. Qué bueno, jóvenes, todas estas generaciones de jóvenes que están aquí, esta generación de jóvenes. Qué bueno que usted le pregunte a alguno de los mayores que está por ahí y le diga: ¿qué me aconsejas? ¿Me voy a vivir al mundo y hacer lo que hace el mundo y después vuelvo, o me quedo con Dios y me consagro a Dios? Y qué bueno que le escuches a esos mayores que te van a decir. Amén. Se queda con Dios, ¿verdad que sí? Jóvenes, lo mejor en la vida es quedarnos del lado de Dios. La vida con Dios realmente tiene sentido. Amén. La vida en el mundo es momentánea. Es una vida de momentos, pero no hay felicidad. Por eso la gente allá tiene que acudir a cantidades de cosas para tratar de llenar el vacío que sienten y la necesidad de paz que sienten. Tienen que acudir a una cantidad de cosas y cada vez les traen más y más cosas, porque lo que venían experimentando no los llenó. Oh, pero hermanos, nosotros aquí en Cristo nos sentimos felices, nos sentimos plenos, nos sentimos contentos. Amén. Amén. Aleluya. Así que qué bueno que puedas entender esa gran diferencia. Es que Dios le da sentido a la vida. Dios le da sentido a la vida. Y qué bueno que puedas entenderlo. Dios le da sentido a la vida. Amén. La gente, muchos no saben qué camino tomar, qué camino correr, qué hacer con su vida. Pero nosotros tenemos claro que queremos servir a Dios, que queremos vivir para Dios, que queremos hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a tomar la ofrenda del pueblo de Dios en esta noche. Vamos a recibir. De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spiritu, pini ribanos, tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos
entregamos e nos donamos vida, oh, por sempre. Nos amamos de candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adoramos vida, oh, por siempre. Hosanna, Hosanna, oh Jesús ven, oh Jesús ven. 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 Que hayan en el pueblo de Dios, vamos a estar diciéndole a Dios que Él sea obrando. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos asista en esta hora, hermano, y que Dios sea ayudando a todos los necesitados, los enfermos, los afligidos, los angustiados. Hay personas que tienen problemas, hay personas que están enfermos, hay personas que tienen necesidades grandes en su vida. Vamos a decirle a Dios que Él obre. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice a Dios: Señor, obra? Mira la necesidad de tu pueblo aquí en Aruba. Mira la necesidad del mundo, Señor. Cada persona. Oh Dios eterno, Padre bendito, Dios maravilloso. Señor, mira la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia. Señor, bendícela, ayúdala. Cada amigo, cada amiga, cada joven, cada señorita que está aquí, Señor. Cada jovencita que está aquí, Señor, que tiene sus propios desafíos, inquietudes, temores, incertidumbres, ayúdales, Señor. Los jóvenes, ayúdalos, guíalos, Señor. Cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor. Ayúdanos, Dios, bendícenos, dirígenos, asístenos, Señor. Mira la situación, Dios. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Oh Dios, algo nos estás enseñando. Ayúdanos, Padre bendito, a entender, Señor, a vivir para ti, a prepararnos, a consagrarnos, Señor. Oh Dios eterno, te lo ruego. Mira cada petición de tus hijos en esta noche, Señor. Los enfermos, los necesitados, Señor. Oh Padre Santo, Brenda, Dios, te pedimos por ella, Señor, ayúdala, bendícela,
glorifícate en ella, en su necesidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora, hermanos. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga. Amén. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Gloria al Señor, gloria a Dios. Permítame decirle, hermanos, vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios y vamos a hablar sobre el mensaje que le fue enviado a la iglesia de Éfeso. Amén. Un mensaje que Dios le envía a través de Juan a la iglesia de Éfeso. Amén. Juan, hermanos, la palabra de Dios nos dice que fue alguien que fue exiliado a la isla de Patmos. Y cuando fue exiliado a la isla de Patmos, allí Dios le dejó ver la visión y le dejó comprender lo que era, lo que habría de venir. Y dentro de eso, Dios le dice a Juan: Juan, escribe lo que ves. Y le dice el Señor: escribe lo que estás observando y lo que estás experimentando en tu visión. Y entonces el Señor empieza a darle un mensaje. Y en ese mensaje Dios le da un mensaje para 7 iglesias. Realmente es una misma iglesia ubicada en diferentes lugares. Y Juan empieza a escribir ese mensaje. Y el capítulo 2 de Apocalipsis, Juan escribe el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y en ese mensaje que Juan empieza a escribir a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso era una de las iglesias del Asia Menor. Realmente las 7 iglesias estaban en ese contexto del Asia Menor. Y Éfeso era quizás la ciudad más importante de aquel entonces, y Dios le da un mensaje a través de Juan para que fuese enviado y transmitido a la iglesia de Éfeso. Pero déjeme decirle algo, hermano, ese mensaje es universal. Eso quiere decir que aunque era para la iglesia de Éfeso,
Era un mensaje que tenía una connotación abierta, universal, para la iglesia del Señor en toda la historia. A través de toda su historia, ese mensaje tenía una gran eficacia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y Dios comienza diciéndole a Juan lo que debía decirle a la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 1 del capítulo 2 le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo primero que hace el Señor es presentársele a Juan y decirle: ve y dile a la iglesia que el que habla es el que tiene el control de todas las cosas. Así que él estaba diciendo: el que tiene oído, verso 1 por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El Señor le estaba hablando de poder, de autoridad, de dominio, de control. Y le estaba diciendo a Juan: ve y dile quién es el que manda este mensaje. Amén. Y en el versículo siguiente, el Señor le dice a Juan: dile a Éfeso que yo conozco sus obras. Amén. Dile a la iglesia de Éfeso que yo conozco sus obras. Hermanos, Dios conoce todo. Y qué bueno que usted y yo lo entendamos. Dios lo sabe todo. No hay nada que se escape de su conocimiento. Dios sabe cómo está usted en esta noche. Dios sabe cómo está su corazón. Dios sabe cómo está su vida. Dios sabe lo que pensamos. Aún no está la palabra en nuestra boca. Y he aquí, Dios la conoce. Amén. Yo conozco tus obras, y dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Permítame decirle, Dios a la iglesia de Éfeso le hace un gran reconocimiento y le dice: yo conozco las obras de ustedes, yo conozco su trabajo. Yo conozco la manera en que ustedes han sido esforzados, han sido pacientes. También sé que no toleran la maldad. También sé que han resistido a los malos. Amén. Y eso para Dios era importante, y Dios quería resaltárselo a la iglesia de Éfeso. Y Dios quería que Éfeso supiese que Dios sabía cómo ellos actuaban. Amén. Y luego el Señor le dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Éfeso tenía unas conductas, la iglesia tenía unas conductas serias en cuanto al temor a Dios. A los malos les decía: están en desobediencia, están en pecado, están haciendo lo que no deben hacer. Y entonces el Señor eso se lo reconoció. Pero Éfeso también tenía algo, y es que era una iglesia celosa de la doctrina. Era una iglesia que sabía que era de Dios y que no era de Dios. ¿Cuál era el mensaje que él había enseñado y qué era lo que Dios no aprobaba? Habían apóstoles que trataban de infiltrarse y llevar doctrinas, pensamientos, dogmas, formas de pensar de los hombres. Y el Señor le dijo: pero los has probado y los has hallado mentirosos. De otra manera, no los tolera. Tú sabes la doctrina que tiene. Hermano, qué bueno una iglesia que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Qué bueno una iglesia que sabe conocer y entender la doctrina de este único Dios, aleluya, de este Dios maravilloso que tiene un plan y un propósito. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios.
Hermano, Éfeso era una iglesia que había tenido un comienzo maravilloso. Cuando uno lee la carta del apóstol Pablo a Éfeso, precisamente Pablo se refiere a ellos como los santos y fieles. Amén. Los santos y fieles los llama Pablo en el libro de Efesios y les está reconociendo su condición. Pero había pasado algo en Éfeso. Algo había sucedido con la iglesia, y es que ellos, aunque tenían grandes virtudes, el Señor se las reconoce y les dice su condición. Y enumeremos algunas de esas virtudes. Trabajaba fuertemente, tenían muchos ministerios en Éfeso, pero además de eso tenían paciencia. Además de eso no soportaban a los malos. Además de eso habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Pero también les dijo algo más adelante: ellos aborrecían la doctrina de los nicolaítas, a los cuales el Señor también aborrecía. Gloria al nombre de Jesús. Verso 3. Y dice: y has sufrido, le dijo el Señor, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que, hermanos, Éfeso tenía grandes virtudes. Éfeso era una iglesia comprometida, trabajadora, abnegada, dispuesta, esforzada. Pero Dios, después de reconocerle y enviarle ese mensaje a través de Juan a la iglesia de Éfeso, entonces ahora les lleva un mensaje, gloria al nombre de Jesús. Y el mensaje que les lleva es, verso 4, todos. El Señor le dice a Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos que están aquí, amigos quienes nos escuchan a través de Facebook, a través de YouTube, permítame decirle, se pueden tener muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, se puede servir, se puede trabajar, se puede ayudar, se pueden hacer muchas actividades, pero es importante mirar cómo se hacen. Y qué tan cerca estamos de Dios y qué tanta motivación tenemos para Dios. Y hermano, ¿cómo estamos en ese primer amor? Es lo que el Señor le estaba diciendo a Éfeso: pero tengo un reclamo. Ya no vives igual, ya no sientes igual, ya no es lo mismo en tu corazón, en tu vida, en tus sentimientos. Hermano, se puede servir, pero no hacerlo con la misma devoción, con la misma entrega, con la misma búsqueda. Se puede buscar a Dios, pero no hacerlo de corazón. Permítame decirle, cuando está escribiendo Juan la carta, él está diciendo: pero has perdido tu primer amor. Así que lo que se cree es que los cristianos de Éfeso eran cristianos ya de una segunda o tercera generación. Esos cristianos de esa primera generación, algunos o la mayoría ya no estaban, y ahora se les escribe y les dice: han dejado eso. Y yo quiero decirle algo, hermano: se puede llegar con los años a ser una persona que se venga al culto porque toca culto. Se puede llegar con los años de vida cristiana a venir aquí porque nos acostumbramos a venir aquí. Se puede llegar con el tiempo a ser un cristiano que uno camina por inercia porque ya sabe que eso es lo que lleva años haciendo, y viene y está y sirve y trabaja, y me toca este año hacer esta labor y hacerla porque es parte de mi vida. Pero hermano, algo muy diferente es hacerlo con amor,
con entrega, con ese sentimiento de ese primer amor, con esa voluntad, con esa disposición, con esa entrega, con ese anhelo. Hermano, qué bueno cuando todavía usted puede venir al culto y dice: voy al culto a adorar a Dios, aleluya. Qué bueno cuando usted dice: voy al culto a cantar a Dios. Qué bueno cuando usted dice: estamos adorando a Dios, ahora no le escucho a nadie. Amén. Mire, cuando uno está comenzando en la vida cristiana, permítame decirle, uno tiene una entrega total. Usted no quiere, usted es capaz de decirle a la gente, que lo necesita a la hora del culto. No, lo atiendo después del culto, porque usted está entregado totalmente. Pero ya cuando llevamos años, entra la llamada en el culto y no se para y se sale a contestarla. Con los años vamos perdiendo esa devoción. En esos primeros días de vida cristiana, usted quiere traer a todos sus amigos al culto. Usted quiere traer sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de estudio, y usted le habla a la gente. Cuando pasan los años, uno ya pasan meses y no se detiene a hablarle a alguien de Cristo. Usted se levanta, va a su trabajo, hace sus actividades, pero usted no habla de Cristo. El que sepa que soy cristiano, que lo sepa, y el que no lo sepa, pues que no lo sepa. Pero hermano, cuando uno está comenzando y está en ese amor y en esa entrega, yo le quiero decir, hermano, la gente no sabe cómo traer a las personas a la iglesia, al templo, no saben cómo hablarle de Dios. Ellos tienen una sed, un anhelo. Una persona que está viviendo el primer amor, hermano, cuando estamos en el culto cantando a Dios, eso no le interesa si lo ven como canta, si canta, si no canta. A él le interesa es adorar a Dios y bendecir a Dios y exaltar a Dios. Aleluya, aleluya. Pero hermanos, con los años uno mira todo lo que está alrededor de uno. Cómo vino, si no vino, si cantó, si porque llegó tarde, no es del grupo, no es que el hermano, es que la hermana. Y uno tiene tiempo ya para mirar todas las cosas. A eso es que el Señor le decía a Éfeso: tienes que volver allá. Cuando uno está comenzando la vida cristiana y en ese tiempo de ese primer amor, hermano, a usted le dicen: hermano, hay que hacer esto, y usted tiene una entrega. La gente dice: no, lo que sea. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, ¿qué hago? Dígame dónde voy, ¿qué hay que hacer? Póngame a hacer algo, por favor. Con los años uno es que ojalá le pidan el favor a otro, que ojalá no me vean a mí. Y si de pronto se le dice: hermano, estoy muy ocupado, no puedo. Hermano, tengo muchas ocupaciones. Hermano, el Señor le dijo a Éfeso: tienes que volver al primer amor. Hermano, el Señor le dijo: tienes cosas muy bonitas, iglesia de Éfeso, pero no puedes quedarte solo con eso. Necesitas tener relación. Y yo quiero que usted entienda algo en esta noche, hermano. La vida con Dios es de relación. Gloria al nombre de Jesús. La vida cristiana es relación. La vida cristiana es de levantarse y bendecir a Dios, no porque me acostumbré, sino porque cada mañana le admiro, y cada mañana tengo motivos para decirle gracias, y cada día tengo motivos para decirle: Jesús, tú eres lo máximo en mi vida. Eso es la vida cristiana, hermanos. Algo que te inspira. ¿Por qué estás en el culto? Porque vengo a adorar a Dios. En el primer amor uno no negocia una venida al culto, hermano. Créame, yo se lo digo porque en mi casa salíamos caminando, hermanos. Salíamos caminando para ir al culto y éramos mi papá, mi mamá y 6 hijos. ¿Te imaginas 6 hijos?
Y había que caminar 30 minutos para ir caminando al templo. Y había que llegar temprano al culto. Y uno, no es que no puedo llegar tarde. Pero los años a uno le enseñan a llegar tarde. Los años a uno le enseñan a salir. Ya cuando he hecho todo, Dios después. Con los años nos vamos enseñando a darle a Dios, hermano, ese segundo, tercer lugar, ese después de las cosas, después de que descanse, después de que coma, después de que haga esto, después de que cobre esto, después de que vaya a tal lugar. Pero en ese primer amor, Dios es primero. En ese primer amor, Dios es primero. En ese primer amor, hermano, uno aunque viva lo que viva, uno dice no hay problema. Pero con los años nos vamos llegando a un nivel que poco toleramos, poco aceptamos. Si alguien nos dice algo, nosotros ya somos personas que difícilmente resistimos que alguien nos diga algo. Pero el primer amor lo hace a uno ser diferente. Y el Señor le estaba diciendo a Éfeso, la vida cristiana es de relación. La vida cristiana es de entrega. La vida cristiana es de compromiso. La vida cristiana es de vivir una relación donde ese amor es un amor mutuo, es un amor de admiración, es un amor de servicio, es un amor de compromiso, es un amor de deseo. Eso es la vida cristiana, hermano. Si caemos al otro lado, nos volvemos religiosos. Y a eso hay que prestarle atención. Porque uno se puede volver una persona religiosa. El jueves toca culto. Pero no es que en el fondo yo tenga ese deseo de adorar a Dios. Es porque hoy es día de culto. Apúrese que hoy es día de culto. Pero no hay acá dentro en el corazón algo que diga, es que hoy es el día que yo en la semana de lunes a viernes voy al templo a adorar a Dios. Por lo tanto tengo que llegar temprano y por lo tanto voy a adorar a Dios y me voy a olvidar del tiempo y de las personas y de los que están a mi lado. Yo vine a adorar a Dios. Hermano, ese primer amor lo hace a usted vencer el sueño, el cansancio, la fatiga. Lo hace usted decir, me voy al culto a adorar a Dios. Amén. Eso es lo que Dios le dijo a Éfeso. Eso eras tú. Eso eras tú, iglesia de Éfeso. Tenías un primer amor, una unidad, una armonía, una entrega, un servicio, un compromiso, un fervor, una adoración, una identidad. Pero hermano, todo eso se va perdiendo con los años. No todos, pero hay personas que lo van perdiendo. Y ya el culto no es lo primero. Y ya el culto fácilmente algo no nos gusta. Y fácilmente ya medimos, criticamos, cuestionamos, señalamos y cualquier cosa nos hace daño. Déjeme decirle en esta noche, el Señor le dijo a Éfeso, eres muy buena Éfeso, eres una bonita iglesia, tienes cualidades valiosísimas, eres una iglesia entregada, tienes actitudes importantísimas, pero el primer amor no se puede perder. Hermano, el primer amor debe estar en el cristiano. Por eso la Biblia dice, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. Acércate más para oír. Llega, trata de meterte. Hermano, en el primer amor uno quiere estar ahí en los primeros lugares, en el primer momento, tiene una actitud, tiene una disponibilidad. En el primer amor se dice, como dijo el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Jehová, fueron mis lágrimas mi pan
aman de día y de noche. Hermano, cuando uno está en ese primer amor, uno quiere venir a este lugar. Y usted quiere encontrarse con la presencia de Dios. Y usted quiere hablar en nuevas lenguas. Y usted quiere encontrarse con Dios y anhelarlo y tener un encuentro personal con Él. Hermano, eso es el primer amor. El salmista dijo en el Salmo 122: yo me alegré con los que me decían. Ya con los años un hermano se encuentra con el otro: oye, hoy es día de culto, ¿vas a ir? Yo hoy no voy a ir. Pero en el primer amor, el cristiano dice: yo me alegré con los que me decían, hoy vamos al culto, hoy vamos a adorar a Dios, hoy vamos a exaltar a Dios, hoy vamos a encontrarnos con la presencia de Dios. Hermano, en esos primeros días de nuestra vida, uno cruza esa puerta y uno dice: yo siento algo especial aquí, yo quiero encontrarme con Dios, yo quiero leer la Biblia, yo quiero arrodillarme a orar. Oh, iglesia, eso no se puede perder. No se puede perder, aunque usted y yo tengamos años de vida cristiana, aunque usted se haya leído la Biblia muchas veces. Sígala leyendo, y cada que la lea, inspírese en ella. Inspírese. Hermano, en el primer amor a usted lo pueden decir lo que le digan y usted dice, usted reconoce fácilmente sus errores, su culpa, su pecado. Pero con los años, hermano, uno anda exculpando a otros. Con los años uno dice: es que la iglesia ha cambiado. Uno no dice: es que yo he cambiado. Con los años dice: es que el pastor, es que los hermanos, es que los líderes, es que los servidores, es que la iglesia. Oh, hermano, yo quiero invitarle en esta noche. El Señor le dijo a Éfeso: has perdido tu primer amor. Pero luego el Señor le da un consejo a Éfeso. Y escuche, hermano, verso 5. El Señor le dijo: recuerda. Amén. Recuerda. Así que el Señor apela a la memoria de los cristianos de Éfeso y les dice: recuerda quién eras tú. Recuerda cómo servías, cómo trabajabas, cómo ayudabas, cómo ayunabas, cómo orabas. Y el Señor la invitó a que se arrepintiese. Hermano, el Señor le dijo a Éfeso: es necesario que te arrepientas. Por tanto, arrepiéntete y da los primeros pasos. Muestra obras que reflejen tu arrepentimiento. Porque, hermano, y el Señor le dijo el problema de no hacerlo. El Señor le dijo: es que si tú sigues así, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Escuche esto, hermano. Usted encuentra personas que a veces caminan años en la fe cristiana con Dios, pero de un momento a otro usted los vio, fueron descendiendo, de la primera banca se fueron a la mitad, de la mitad pasaron a 3/4, de 3/4 pasaron a la última banca, y de la última banca buscaron cómo correrla más atrás. Y con los años ya no encontraron diversión de estar en la presencia de Dios. Ya no encontraron el gozo, ya no encontraron el regocijo, ya no encontraron la alegría. Y con los años usted los ve, se fueron. Porque no es que Dios haya cambiado. Ellos perdieron el primer amor, y cuando se pierde el primer amor, se pierde el gozo de estar aquí, se pierde el gozo de arrodillarse a orar, se pierde el gozo de leer la Biblia, se pierde el gozo de la salvación, hermano. Eso fue lo que el salmista David le dijo a Dios cuando pecó. Cuando David pecó, le dijo: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo.
Hermano, el gozo de la salvación lo hace que usted cada mañana diga: gracias Dios, bendito sea Dios. El gozo de la salvación hace que usted cada día lo quiera vivir para Dios. Hermano, con los años a las personas les cuesta arrodillarse en orar, pero el gozo de la salvación lo hace uno vivir una alegría. Por eso usted ve algunas personas que han venido aquí, la hermana Adela y algunas otras, y usted los ve temblando y lo que sea, pero ellos tienen el gozo de la salvación. Y usted les dice: por favor, aquí no hable del evangelio. Ellos dicen: ¿cómo? Aquí es que voy a hablar del evangelio. Usted le dice: por favor, y ellos dicen: no. El gozo de la salvación hace cristianos con una visión de la vida diferente. Hermano, yo quiero invitarle en esta hora: si no volvemos a ese gozo, si no volvemos a ese primer amor, aunque vengamos a culto, aunque cantemos, aunque oremos, aunque diezmemos y aunque hagamos algunas prácticas cristianas, si no tenemos el gozo de la salvación y ese primer amor, hermano, estamos cayendo en religiosidad. Un cristiano maduro en Dios está enamorado de Dios. Cada día admira la obra de Dios. No pierda la capacidad de contemplar la obra de Dios. Es que Dios es bueno. Es que Dios es bueno. Amén. Hermano, hay personas que pierden la capacidad de contemplar la obra de Dios, y esa no se puede perder. Si usted la perdió, yo le quiero invitar: es hora de lo que el Señor dijo: por tanto te aconsejo que te arrepientas. A veces cuando llamemos al arrepentimiento, no solo deje venir a los amigos. A veces usted y yo tendremos que pasar a decirle a Dios: Señor, me estoy descuidando. No tengo culto lunes, martes, miércoles, y tengo el jueves, y a veces no vengo al jueves, y pude haber venido al culto el jueves. Hermano, eso no pasa desapercibido. Puede que usted diga: no voy, pero Dios vio por qué no viniste al culto. Es que ese es el caso. Por eso el Señor dijo: yo conozco tus obras. Es que estoy cansado. Dios dice: si te llamara ahorita algo, ¿saldrías o no? Saldríamos. Así que Dios dice: yo conozco tus obras. Hermano, la vida cristiana es relación. ¿Por qué estáis hoy en culto? Porque voy a adorar a Dios. Hermano, ¿y por qué vino al culto? Yo se lo debo todo a Él. Hermano, ¿y usted por qué ora tanto? Pues tengo tanto que alabarle y tanto que agradecerle. El que me haya hecho su hijo y me haya metido a su iglesia, a su reino, y me haya dado su nombre y me haya hecho heredero y tenga las promesas, eso me hace que yo pueda orar mucho rato. Hermano, y es que usted no se cansa de hablar de Dios. Pero ¿y cómo? ¿Cómo? Hermano, mire, con todo aprecio, yo soy colombiano, y yo veo que los colombianos, uno va al banco, la camiseta de la selección Colombia, y va a tal lugar, hermano, de 5 partidos perdemos 4, pero somos fieles. Fieles. Pero a veces no nos ponemos la camiseta del evangelio. A veces no le decimos allá por donde vamos, le mostramos a la gente: yo soy colombiano y hoy juega Colombia. Pero a veces estás en el banco, en el trabajo, y no le dices a alguien: yo soy cristiano y voy para el reino de los cielos, y quiero que tú también tengas esta identidad que yo tengo y conozcas a Dios. A veces eso no sucede, hermanos. El Señor dijo: tendrás que arrepentirte. Iglesia del Señor, necesitamos volver al primer amor. Hermana, necesitas volver al primer amor. Hermano, necesitamos volver al primer amor. Jóvenes, necesitamos volver al primer amor. Yo no sé cuántos en esta noche
quieran decirle a Dios: Señor, yo necesito volver a sentir tu presencia. Porque en el primer amor uno corre, uno va, uno paga el precio. Yo no sé si ya no quieres hacerlo. Yo no sé si se te da igual venir al culto o verlo por YouTube o verlo por Facebook. No sé si se te da igual. No sé si te puedes quedar una semana sin venir al culto y no tienes problema el domingo en decir: creo que voy a amanecer enfermo. Pero una cosa te digo, esto es relación. Y Dios lo sabe todo y lo ve todo. Yo quiero invitarle que esté de pie en esta noche. Yo no conozco su vida y adentro, yo no sé. Pero yo le quiero decir, Dios sí sabe, hermano. Y Dios sí sabe que hay en usted, en su corazón y en su vida. Si de verdad usted lo ama, hermano, más que palabras, Dios lo sabe, iglesia. Dios sabe cuántos aquí en esta hora hoy vinieron porque dijeron: tengo que ir al culto. Pero Dios también sabe cuántos vinieron con sed de Él. Dios conoce a los que son capaces de parar su trabajo y decir: yo me voy al culto hoy. No, pero es que tengo que acabar esto para ganarme estos 20, 50, 100 florines. Dios conoce los que son capaces de dejar 200, 500 o 1000 florines de un trabajo porque ellos dicen: primero Dios. Dios sabe quiénes son capaces de eso, hermano, porque Él conoce las obras. Dios sabe y conoce a aquellos que dicen: yo anhelo estar con Dios, yo anhelo cantarle, yo anhelo sentirle, yo anhelo hablar en nuevas lenguas, yo anhelo aprender, yo anhelo crecer, yo anhelo ser un servidor de Dios.